cristalina de los sólidos iónicos. Si yo le hago esa pregunta en el examen, una pregunta de desarrollo, ¿qué usted me contestaría? ¿Qué importancia? Acuérdense que las preguntas que les voy a hacer en el examen no son textuales, o sea que la van a encontrar tal y como tal en el folleto o en las diapositivas de las presentaciones, sino que a veces tienen que pensar un poco y contestar en base a lo que se le está preguntando. ¿Por qué son importantes los huecos? Esos espacios vacíos que determinan el empaquetamiento. Profesor Alexandra Hernández, Sí. porque los huecos en los sólidos iónicos determinan un carácter covalente, entonces es importante saber con qué hueco estamos tratando porque asimismo, dependiendo del hueco, entonces asimismo aumenta el carácter covalente. Bien, bueno, está un poco enredada. Esa no era la pregunta. Le voy a contestar. Por eso que me gusta hacerle preguntas y ella es muy importante que respondan para ver cómo están sus estructuras cognitivas en base a los conceptos. Ella dijo algo que está relacionado con los huecos, que es la covalencia. Cuando esos huecos, lo que ella se refiere es que cuando esos huecos, esos espacios vacíos, no están ocupados en su totalidad, eso determina una disminución del carácter iónico y un aumento del carácter covalente. O sea que en un principio nosotros pensaríamos que tal compuesto iónico no es así. Entonces, y debido, por ejemplo, hay dos tipos de estructuras cristalinas, dos tipos de, vamos a decir, de celdas, que es la blenda, la estructura blenda y la estructura, la bursita, en donde se ocupan huecos tetraédricos, pero no en su totalidad. Uno se refiere a la celda cúbica centrada en las caras, la blenda, ¿verdad? O la esfalerita también se le conoce, y la otra es la bursita, que es un tipo de celda hexagonal. En ambas no se ocupa la totalidad de los huecos de naturaleza tetraédrica, sino la mitad. Y eso determina un carácter covalente. O sea que no hay una correspondencia, tenemos, o sea, una correlación del 100% de lo que es la relación de los radios y la ocupación de determinados huecos. Porque ya se acuerdan que decíamos que según la relación de los radios, ahí se deberían ocupar son huecos de naturaleza octaédrica y no se ocupan octaédricos, sino tetraédricos, porque eso lo que determina es la estabilidad de esa estructura. Y claro, a su vez, la no ocupación de la totalidad determina un carácter covalente. Pero lo que yo me estaba más refiriendo es que la importancia que tienen esos espacios vacíos es que dependiendo del tamaño de ese espacio vacío, de ese hueco, entonces va a determinar, tenemos la ocupación de un determinado catión, y que eso tiene que llevar a una estabilidad, tenemos desde el punto de vista de las interacciones electrostáticas en el sólido de naturaleza iónica. Eso era lo que... Entonces vamos a compartir pantalla para que ustedes vean. Esto lo desarrolló una estudiante de docencia, ¿verdad? Aunque la química que se les da a ellos es un poco más light, ¿verdad? La química inorgánica, porque ellos van a ser docentes en la educación media y estos temas no se tratan en la educación media. Entonces, pero ellos tienen que ser personas con una cultura química y por lo tanto, si dan química inorgánica, claro, no la damos tan profundamente como se la damos a ustedes, pero sí en algunos puntos tienen puntos en común. Y esto vamos a ver aquí, mira. Por ejemplo, dice, calcular, estos son problemas de los sólidos iónicos, porque, claro, por lo general son los cationes, que son los de menor tamaño, que ocupan esos espacios vacíos. Pero muchas veces da igual si es el anión o el catión que lo ocupa. Y desde el punto de vista estricto, en la estructura, la antifluorita, por eso se dice anti,
porque en este caso es el calcio que ocupa los puntos de la red cristalina, ¿eh? Y es el ion fluoruro que ocupa la totalidad, en este caso, de los huecos tetraédricos, que son 8 en total. Entonces, pero aquí mira, estas tres primeras preguntas se refieren a calcular la relación de radio, catión-anión, en la estructura tipo cloruro de cesio. Entonces, claro, dependiendo de la relación de radios, ahí, ¿qué tipo de hueco se ocupa? ¿Qué tipo de hueco se ocupa, jóvenes? Esa es la única estructura cristalina donde se ocupa ese tipo de hueco. ¿Es de naturaleza qué? Y es el que Naturaleza admite, cúbica. claro, de naturaleza cúbica, y es el que admite el mayor número de coordinación, o sea, el mayor número del contraión que está en contacto con él. Vemos el máximo porque es el de mayor tamaño, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces es de naturaleza cúbica. Y luego dice calcular la relación de radio, que ahí el número es mayor, es 0,700 algo, no me acuerdo la cifra exacta, que lo vamos a ver ahora. Y la pregunta 2 dice calcular la relación de radios catión-anión en la estructura tipo cloruro de sodio, que también se le conoce como la estructura tipo la sal de gema, ¿verdad? Sal de gema. ¿Qué tipo de huecos se ocupan ahí? Dependiendo de esa relación ideal, porque ese es el número ideal, pero muchas veces no es exactamente ese número. Vemos siempre puede ser mayor, pero no menor, porque al ser menor eso llevaría a una inestabilidad de la estructura iónica, del sólido iónico, donde se dan interacciones de tipo electrostático. ¿Cuál es el tipo, la naturaleza de los huecos que se ocupa? Que ya lo habíamos explicado en clase. Octaédrica, ¿va? Ahí los huecos que se ocupan es de naturaleza octaédrica. Ahí el número que da es 0,400 algo, ¿va? Y luego la tercera pregunta dice calcular la relación de radio catión-anión en la estructura tipo florita o blenda. Acuérdense que tanto la florita como la blenda comparte el tipo de empaquetamiento. ¿Cuál es el empaquetamiento que se da ahí? ¿El empaquetamiento cúbico o el empaquetamiento hexagonal? El empaquetamiento cúbico, ¿verdad? O sea que en ambas vamos a tratar con la celda cúbica centrada en las caras. Pero la diferencia es que en la florita, que en realidad es la antiflorita, o sea, lo que es el fluoruro de calcio, se ocupa la totalidad de qué tipo de huecos, de qué naturaleza, tetraédrica, como es el caso de la blenda, donde se ocupa la mitad. En lugar de ocuparse los 8 huecos de naturaleza tetraédrica, se ocupan es 4. Y eso es lo que le da un carácter covalente, ¿verdad? A ese tipo, tiene un grado de carácter covalente. Entonces vamos a ver, y aquí está, mira, ella lo hizo. Esta es una estudiante, miren, el estudiante Yabel Rick de la provincia de Colón. Entonces ella hizo esta demostración, porque en realidad es una demostración. Cuando queremos determinar la relación de los radios, ¿verdad?, del catión al anión, para determinar que se ocupa un hueco de naturaleza cúbica, es colocar, vemos, en este caso el catión, aquí lo estoy señalando. ¿Me están viendo la pantalla? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, el catión, el que está con estas líneas entrecortadas, el catión en el centro del cubo. Y en cada uno de los 8 vértices del cubo iría el anión. Entonces ella comenzó, claro, como aquí estoy viendo la distancia, o sea, la longitud que hay a lo largo de la diagonal del cubo, que de este vértice a este vértice abarca la diagonal, igual que de aquí a acá. O sea, son vértices que están diametralmente opuestos.
Y entonces, claro, esa es la diagonal, ¿verdad? Entonces, la diagonal del cubo, desde el punto de vista de los radios de las partículas, acuérdense que en el centro del cubo que tienen el catión, que es un hueco, tenemos de naturaleza cúbica. Ese es el hueco de naturaleza cúbica. Y claro, en esos dos vértices que están diametralmente opuestos a lo largo de esa diagonal del cubo se encuentra el anión. Por lo tanto, a lo largo de esa diagonal va a estar en contacto directo el catión con los dos aniones. Por lo tanto, va a abarcar esa diagonal que la hemos denominado C. ¿Ya? Aquí está C. Va a abarcar dos veces el radio del anión que están en los vértices diametralmente opuestos, no la totalidad del diámetro de la partícula, más dos veces el radio del catión, que sí abarca la totalidad porque él está en el centro, vemos, de ese cubo, y que abarca pues la totalidad, o sea, el diámetro, o sea, dos veces el radio del catión. También en ella, por el teorema de Pitágoras, claro, esa diagonal a lo largo del cubo, si la damos en base al teorema de Pitágoras, está relacionado con A elevado al cuadrado, que es una de las aristas del cubo, y también con la B al cuadrado, o sea que es la diagonal, vemos, de la cara de un cubo, que ella arriba acá ha determinado que esa diagonal, vemos, de la cara del cubo es igual, o sea, al cuadrado por el teorema de Pitágoras, A al cuadrado más A al cuadrado. O sea, las dos aristas, vemos, que abarca esa cara, que son, bueno, las aristas que son iguales. Entonces, B al cuadrado, hago la suma, es 2A al cuadrado, saco raíz cuadrada, y por lo tanto me queda finalmente que esa diagonal de la cara del cubo equivale a raíz cuadrada de 2 por A. Luego esa la utilizo acá para determinar en base al teorema de Pitágoras a qué es igual la diagonal a lo largo del cubo en base al teorema de Pitágoras. Y claro, al final me queda que esa C, ¿verdad? Esa diagonal a lo largo del cubo es igual a raíz cuadrada de 3 por A. Entonces, lo que yo voy a hacer para determinar esa relación de los radios del catión al anión, vemos en base a que el hueco es de naturaleza cúbica. Luego yo lo que hago es la relación de esa longitud tenemos a lo largo de la diagonal del cubo en base, o sea, esa longitud la relaciono con la longitud a lo largo de la diagonal de una cara. De una cara. Esa diagonal a lo largo... No. Lo que estoy relacionando aquí es la longitud a lo largo de la diagonal del cubo entre la longitud de la arista. Aquí lo tienen. La longitud de la arista, que es la A, ¿verdad? Entonces, claro, eso va a ser igual. O sea, cuando lo doy en términos de los radios, igualo lo mismo, pero en términos de lo que he obtenido a través del teorema de Pitágoras, es que esa diagonal a lo largo del cubo es igual a raíz cúbica de 3 por A entre A, que es lo que es igual la diagonal, perdón, la longitud de una arista A. Entonces, ¿qué pasa con la A? Se simplifica. La A se simplifica, A con A se simplifica y me queda en el miembro derecho raíz cuadrada de 3. En el miembro izquierdo yo saco factor común en el numerador 2, porque yo tengo 2 por R sub A más 2 por R sub C. Saco factor común 2 y por lo tanto puedo simplificar 2 que está en el numerador con el denominador. Y me queda R sub A más R sub C sobre R sub A igual a raíz cuadrada de 3. Claro, acá yo cada término del numerador lo divido entre el denominador. ¿Ya? Entonces me queda R sub A sobre R sub A más R sub C sobre R sub A igual a raíz cuadrada de 3. R sub A sobre R sub A es 1.
más R sub C, que es lo que yo quiero, radio del catión, la relación del radio del catión, sobre R sub A, que es el radio del anión. Entonces lo despejo. Al despejarlo, paso al otro miembro, el 1, diferenciando. Entonces, al obtener raíz cuadrada de 3 y diferenciarle 1, me queda 0,732. O sea, esa raíz cuadrada de 3 es 1, ¿verdad? 1,732. Ella tiene que utilizar aquí la coma, pero ella tiene ese problema, que usa el punto. Yo la he regañado muchas veces, pero todavía ella insiste. Claro, ese radio del catión al radio del anión lo puedo dar en base a los subíndices C, que se refiere al catión, y el subíndice A, que se refiere al anión, o ponerlo como un superíndice, un exponente más, que se refiere al radio del catión, y menos el radio del anión. ¿Alguna pregunta en base a esta demostración? Esto de las demostraciones, yo en química inorgánica no hago mucho hincapié, pero se presta mucho en química inorgánica hacer demostraciones. Ustedes eso sí lo van a ver más, o sea, de manera más frecuente en la química física, donde ustedes van a tener que demostrar relaciones matemáticas. Pero claro, esas demostraciones matemáticas no es per se matemática, sino que tienen que tener un respaldo físico-químico. O sea, explicar la física y la química. O sea, te tienen que entender lo que es el problema físico-químico para poder plantear las relaciones matemáticas, como hemos hecho aquí. Entonces, esto lo que demuestra es que la relación ideal entre el radio del catión y el radio del anión para que se ocupe un hueco de naturaleza cúbica, que es el hueco de mayor tamaño, que es como si estuviese ese espacio vacío en el centro del cubo, es este número, 0,732. Bien, no tienen pregunta, entonces vamos a pasar ahora, ¿cuál debería ser la relación de los radios para que se ocupe un hueco de naturaleza octaédrica? ¿Quién lo quiere explicar? Ahí lo tienen todo. ¿Quién lo quiere explicar? Jóvenes, jóvenes, no sé, no tengan pena, practiquen. ¿Cómo visualizamos un hueco octaédrico? Mira que el hueco cúbico es que tuviese ese espacio vacío en el centro del cubo. Ahora ese espacio vacío, ¿dónde va a estar? En un plano cuadrado donde son cada uno de los vértices de ese plano cuadrado va a estar ocupado por un anión. Y es ese espacio vacío que queda en el centro, ¿verdad?, de ese cuadrado, es donde va a ir el catión. Pero ese catión ese hueco, ese espacio vacío, ¿de qué naturaleza es? Octaédrica, que va a ser un hueco de menor tamaño que el cúbico. Entonces, viéndolo en términos, esas distancias, porque aquí vamos a relacionar también distancia, en base a lo que es los radios. Vemos que la distancia, nosotros podemos visualizar ahí, si conectamos, ahí ven una línea entrecortada, dividiendo ese cuadrado en dos ángulos, ¿verdad? En dos ángulos rectos. Entonces ahí tenemos que una distancia, en ese triángulo rectángulo, la diagonal no, la hipotenusa, sería la hipotenusa, es igual en base a los radios, abarca la totalidad del radio del catión que está ocupando el hueco de naturaleza octaédrica y 2 veces el radio del anión, porque de esos dos aniones que están ocupando los vértices, vemos, opuestos, ¿verdad?, de ese
de ese triángulo rectángulo, entonces abarca solamente uno de los radios de cada partícula de anión ocupando ese vértice. Entonces sería 2 veces el radio del anión más 2 veces el radio del catión. Asimismo, como teníamos la diagonal a lo largo de un cubo, ¿verdad? Pero uno de los catetos, ¿verdad? El cateto va a abarcar es 2 veces el radio del anión, no la totalidad de el diámetro de las partículas, ¿verdad? De los aniones ocupando esos vértices, sino 2 veces el radio del anión. Ahí está muy bien señalado, ¿verdad? Entonces, claro, eso es lo mismo que yo voy a relacionar acá. Acá para determinar la relación del radio del catión a el radio del anión. Pero a través, voy a utilizar trigonometría. Voy a utilizar la relación trigonométrica seno. Entonces ahí ella no señala, bueno, lo tiene señalado acá. Ella hizo otro esquema y está señalando ahí. Mira que da igual, porque no está tomando el mismo triángulo que está señalando allá. Date el triángulo, rectángulo. Entonces, claro, ese ángulo que ella señala es de 45 grados. Voy a tener 2 ángulos de 45 y uno de 90. Ahí ella le quedó ahí se le quedó raro porque pareciera un triángulo que no fuera rectángulo. Entonces, el ángulo opuesto, claro, la relación trigonométrica seno seno del ángulo es igual al lado opuesto entre el radio vector, o sea, la hipotenusa. Entonces, ahí ya lo tiene. El seno de 45 grados es igual a R del catión más R del anión. Ahí lo tienen clarito. Entre lo que es la hipotenusa, que abarca 2 veces el radio del anión. Entonces, ustedes en la calculadora determinan el seno de 45 grados, eso le da 0,707. Y luego, claro, lo que ella ha hecho acá, eso lo podía hacer más fácilmente que ella, ese término, bueno, vamos a hacerlo como ella lo hizo. Entonces, ella separa cada término del numerador, o sea, los agrupa entre el denominador, o sea, R más sobre 2R menos, más R menos entre 2R menos. Y claro, para eliminar ese 2 en el denominador del miembro derecho, ella multiplica toda la ecuación por 2. Entonces, claro, se le simplifica acá, 2 con 2 y 2 con 2, pero ese 0,707 lo multiplica por 2 y le da 1,414. Claro, despejando, igual que ocurría en la demostración anterior, la R menos entre R menos es 1. Y eso es lo que pasa al otro miembro para encontrar la relación del radio del catión al radio del anión, que le da 0,414. O sea, es un número menor, ¿verdad? Es un número menor que en el caso del hueco cúbico. ¿Alguna pregunta? ¿Jóvenes? Bueno, vamos a finalizar con el hueco de naturaleza tetraédrica. ¿Cómo visualizamos el hueco de naturaleza tetraédrica? Si bien cuando yo le comencé este capítulo decíamos que un hueco tetraédrico lo podemos visualizar como el espacio vacío que queda, pero es lo mismo, pero acá está visualizado de otra forma. Es como si tuviese 3 partículas, o sea, 3 aniones ocupando un triángulo, ¿eh? En un plano, y una cuarta partícula de anión, ya sea por encima de ese plano triangular o por debajo de ese plano triangular. Ese espacio vacío que queda en medio de esas 4 partículas que no están en el mismo plano, sino en un espacio tridimensional, determina un hueco de naturaleza tetraédrica. Pero acá lo visualizamos tomando como referencia un cubo. Entonces, en el cubo es como lo tenemos ahí. Entonces, tenemos el hueco de naturaleza tetraédrica, es el que queda en el centro del cubo.
No lo confundan con el hueco de naturaleza cúbica. Este es distinto. Es un hueco de naturaleza tetraédrica. Y lo que hace, ahí hemos colocado los 4 aniones son en vértices alternados del cubo, que no están contiguos, sino en cada uno de esos 8 vértices. No sé, los 8 vértices no están ocupados por los aniones, sino 4, pero de forma alternada. Entonces, claro, aquí lo que vamos a relacionar es la diagonal, la mitad de la diagonal del cubo, que en términos de los radios, ¿a qué es igual? A R sub A más R sub C. Si bien ahí no lo visualizamos, ese anión que está en ese vértice y el catión que está en el centro del cubo están en contacto directo. O sea, abarca R sub A más R sub C, la mitad de la diagonal de ese cubo. Y la diagonal de la cara, aunque tampoco lo vemos ahí, abarca 2 veces el radio del anión. O sea, estarían en contacto directo. Acuérdense que esto no es un hueco de naturaleza cúbica, sino un hueco de naturaleza tetraédrica. Entonces ya ustedes saben anteriormente que la diagonal de una cara es igual a raíz cuadrada de 2 por A por el teorema de Pitágoras. Y la diagonal de la cara, bueno, aquí tenemos lo que les he señalado arriba gráficamente, que están en contacto directo esos 2 aniones a lo largo de la diagonal de la cara. Y luego por el teorema de Pitágoras saben que la diagonal del cubo es igual a raíz cuadrada de 3 por A. Pero claro, acá no estamos abarcando la totalidad de la diagonal de la cara del cubo, sino la mitad. Acuérdense que es radio del anión más el radio del catión. La mitad. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, tenemos que abarcar es la mitad, esa C, en términos del teorema de Pitágoras. Entonces lo que hacemos es dividirlo entre 2. Raíz cuadrada de 3 por A sobre 2. Entonces aquí estamos relacionando es la mitad de esa longitud de la diagonal del cubo entre la diagonal de una cara. Y acá en el miembro derecho lo estamos dando en términos del teorema de Pitágoras, o sea, A por raíz cuadrada de 3 entre 2 sobre raíz cuadrada de 2 por A, porque ya ustedes saben que eso es por el teorema de Pitágoras. ¿Qué pasa? Las A se simplifican, las aristas en el miembro derecho. Entonces lo que hago, igual que hice en la relación anterior, multiplico toda la ecuación por 2, simplificándose esos 2 que están en el denominador, tanto en el miembro derecho como en el izquierdo. Y me queda finalmente R sub A más R sub C sobre R sub A, igual a raíz cuadrada de 3 sobre raíz cuadrada de 2. Entonces, claro, en el miembro izquierdo, podemos agrupar cada término del numerador entre el denominador, que es R sub A, que es un monomio. Matemáticamente es un monomio, un solo término, R sub A. Entonces digo, agrupo, ¿verdad? R sub A sobre R sub A, que es 1, más R sub C sobre R sub A, que es lo que estoy buscando. Y finalmente eso lo despejo al otro miembro, donde encuentro raíz de 3 sobre raíz de 2. Resuelvo eso en la calculadora, menos 1. Y eso me va a dar una relación de menor número, 0,225. Determinando pues que el hueco que se está ocupando es de naturaleza tetraédrica. De los 3 huecos, que es el de menor tamaño. ¿Alguna pregunta? ¿Ustedes me están escuchando? Sí, profesor. Sí, pues sí lo escuchamos. Profesor. Andrea Cornejo dice que está presente. Presente, profesor. Bueno, el joven, vamos ahora que el joven Castro quiere resolver un problema. Dígame, Castro, ¿cuál problema quería resolver? Profesor, bueno, yo hice varios problemas, pero que me interesó más fue el de la celda hexagonal para determinar la eficiencia de empaquetamiento. Sí. Bueno, vamos entonces, comparta pantalla.
¿Qué problema es para leerlo antes, para que tengan presente sus compañeros cuál es el problema? Dígame el número y para yo mostrarlo en la pantalla. Ajá, Antes que sería el problema 6. 6. ¿El capítulo 7 o el capítulo 8? 7, profesor, el de los sólidos. Ah, ya. El capítulo que es el introductorio, ¿verdad? Sería el 6. Vamos a ver. A este, ¿verdad? Capítulo 6. Supón que tienes esferas rígidas. El de la celda. El de la celda hexagonal. Ese, profesor, sí. Dice, supón que tienes esferas rígidas de radio R en contacto unas con otras en un empaquetamiento hexagonal compacto. A. Calcula el volumen de la celda unidad de dicha ordenación. Acuérdense que, claro, el volumen en términos de ciertas variables, acuérdense que es un volumen que vamos, no es que vamos porque no tenemos ningún dato numérico, solo vamos a dar en términos algebraicos. Acuérdense que el volumen de esta celda va a ser mayor al del volumen de una celda cúbica. Por lo tanto, aquí dijimos que cuando determinamos, aquí en la B, calcula la fracción de dicho volumen, que está de hecho ocupada por las esferas, o sea, por las partículas, entonces va a dar el mismo número, que es del 74%. ¿No es así, Castro? Le dio 74%, ¿no? Castro. ¿Me escucha, Castro? Castro. El joven Castro se encuentra. Castro. Profesor, sí debió dar 74%. Sí, es del 74%. Entonces, este es un problema más complicado que en el caso de las celdas cúbicas. Profesor. Y entonces, dígame. Dice Marco que sin querer cerró la pestaña del navegador. Ah, ya. Entonces va a volver a... Sí, dice que en unos minutos va a entrar. Ah, ya. Entonces, mira, la sugerencia aquí, primero, es un poquito más complicado matemáticamente, pero la sugerencia que da aquí el problema, primero determina la altura de la celda unidad. Acuérdense que es un prisma hexagonal. Entonces, determinar la altura de ese prisma hexagonal y luego el área de su sección transversal. O sea, la superficie esa del, claro, el producto del área por la altura da es un volumen, que es lo que se quiere ver aquí. O sea, aquí entonces vamos a determinar es la ocupación de esas partículas en ese volumen, o sea, el volumen que ocupan las partículas en esa celda hexagonal entre el volumen de esa celda, que es la parte A. Listo, profesor, ya regresé, disculpe. Ah, ya. Entonces comparta pantalla pues para que explique. Creo que ahí deben estar viendo, no sé si me pueden confirmar. Sí, sí podemos ver la pantalla. Sí se ve. Perfecto, gracias. A ver, lo que tengo. Bueno, aquí está la pregunta 6. Y bien, esta es la representación que yo hice de la celda hexagonal compacta. Tiene como un ruido de Marcos. Tiene un ruido de fondo. Trate de eliminar sí, para que se le escuche más nítidamente. Y si puede agrandar la pantalla, maximizarla. Sí. Creo que allí... Ahora sí. Perfecto. Ajá. Bien, entonces aquí está la representación de la celda hexagonal compacta. Y bueno, lo primero que ya conocemos es que efectivamente hay 6 átomos por celda
Y eso lo sabemos, bueno, porque son 6 átomos, 12 átomos, perdón, en los vértices, que comparten un sexto, o mejor dicho, representan un sexto. Luego los 3 átomos del centro de la celda y finalmente los átomos que están en el centro de cada una de las caras. Eso se multiplica, representan un medio y el total es 6. Bien, ahora lo que hay que hacer es calcular, como indica la pregunta, el volumen, y eso fue lo que yo hice, pero luego de varios pasos, ¿no? Entonces lo primero que hice fue que, bueno, ya sabemos que toda esta región de aquí es la altura, la que está la línea de color rojo, y bueno. Es la altura de la celda, ¿va? Correcto, ajá. Entonces, ahora lo que yo hice, bueno, sabemos que ya por varias prácticas con las celdas cúbicas, que esto aquí es R, esto acá también es R, entonces A, la arista es igual a 2R. Entonces, lo que tenemos que hacer nuevamente es la utilización de los triángulos. Entonces, empezamos con que sabemos que A sobre 2, bueno, la mitad de A. Porque estamos utilizando la mitad de A, porque justamente el centro de ese triángulo equilátero es el que tenemos que utilizar para calcular los valores. Entonces, A sobre 2, bueno, la mitad de ese triángulo equilátero, justamente en el centro, que es precisamente en ese centro, a la mitad de la celda donde está también una de las esferas que están en el centro de la celda. Entonces, eso empezamos aquí. Como indica este triángulo de acá, sabemos que esos son 30 grados. Entonces sabemos, como dije, esta línea de color celeste representa entonces A sobre 2, que es la mitad de la arista. Y bueno, sabemos que este vértice de aquí, A, como indica acá, este de acá, B, y este de aquí, justo aquí, es C. Entonces, bueno, ya tenemos entonces el recto adyacente y el ángulo. Utilizamos matemáticas, entonces sabemos que coseno de 30 es AB sobre AC, y lo que vamos a buscar acá es AC. Entonces empezamos, coseno de 30, raíz de 2 raíz de 3 sobre 2, y AB, sabemos, como dije, A sobre 2 porque es la mitad de la arista. A sobre 2 sobre AC. Luego entonces, y por propiedades de las fracciones, sabemos que esto tiene acá abajo un 1, se invierte, y el resultado del lado derecho es A sobre 2AC. Bien, despejamos. Entonces en el lado izquierdo, 2AC raíz de 3, y en el lado derecho, 2A. Entonces nuevamente AC, despejamos. Raíz de 3 en el denominador, 2 en el numerador, que es, 2, disculpen, 2A, y esto dividiendo 2 raíz de 3, se anulan los 2, se cancelan los 2, y quedamos entonces que la hipotenusa, en este caso AC, es igual a A sobre raíz de 3. Bien, entonces luego tomamos entonces otro triángulo, ya que tenemos esta distancia de aquí, la hipotenusa, la de color rosado. Entonces tomamos entonces el triángulo que va desde este vértice hacia el centro de la celda, que es este triángulo que se representa acá, que sería más o menos este que está acá de este lado. Entonces ya sabemos que como ya indiqué al inicio, esa es la H, la altura de la celda. Entonces la mitad de la altura, H sobre 2. Entonces ya conocemos este lado de acá. Entonces acabamos de calcular. Negro, ¿eh? Correcto, ajá. Es que es mucho más complicado. Él se ha tomado el trabajo y lo está haciendo muy bien. Eso se valora. Y es matemática. Acuérdense, la inorgánica lleva mucha matemática. Entonces, claro, nosotros todo lo damos de una manera más elemental, pero en otros países la inorgánica es una de las, o sea, muy compleja, porque usan las matemáticas a mayor grado. Siga. Ajá. Entonces, ya sabemos que ya tenemos la hipotenusa, AC, que era A sobre raíz de 3, y bueno, H sobre 2, bueno, la mitad de la altura, y A. Bien, entonces, ¿qué es esta región de acá? Esta línea de aquí. Bien, entonces, luego, nuevamente por el teorema de Pitágoras, A al cuadrado es igual, ya saben el cuadrado de los catetos, aquí creo que me hizo falta el cuadrado, ¿sí? A ver si lo puedo colocar.
Bien, bueno, saben que este de aquí tiene que estar al cuadrado también. Voy a ponerlo. Un momento. Listo. A ver, hacia acá. Ajá. Entonces, la hipotenusa al cuadrado es igual a la cuadrada de los catetos. Resolvemos, elevamos al cuadrado cada término, despejamos, de modo que el h sobre 2, bueno, este cateto de acá, que es precisamente este de acá, lo despejamos y obtenemos luego de varios despejes que luego de toda esta matemática que está aquí, que ya la hice, bueno, ya saben, despejamos esta, se queda del lado derecho, este signo positivo pasa al negativo, luego entonces separamos términos, sumamos, y después de todo este resultado se obtiene lo más importante, que es la altura, que es lo que necesitamos, que es 2 raíz de 2a sobre raíz de 3. Y esa es precisamente esta es la altura. Entonces ahora sí, de toda la cuestión, de toda la celda. Bien. Luego entonces, utilizando esa misma relación, pero con el triángulo equilátero, no la coloqué aquí, pero bueno, o sea, se hace de la misma manera. Obtenemos entonces el área de un triángulo equilátero, que se puede obtener como raíz de 3 sobre 4 al cuadrado, utilizando también el teorema de Pitágoras. Y al final, entonces obtenemos que la eficiencia de empaquetamiento, que es esta la que está acá abajo, es 6, que es el número de átomos en la celda unitaria, por, bueno, el volumen de una esfera, entre, entonces lo que acabamos de calcular, raíz de 3 sobre 4 al cuadrado, que es el área, por, entonces sabemos que en esta celda hay 6 triángulos equiláteros, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, raíz de 3 sobre 4 al cuadrado por 6. Es que son 6 partículas en el denominador, sino los 6 triángulos, ¿verdad? Que abarca esa cara. Exactamente. Esa cara hexagonal. Y luego entonces lo que acabamos de calcular, que es la altura, 2 raíz de 2a sobre raíz de 3. Luego de utilizar las matemáticas, de cancelar lo que se tiene que cancelar, al final en el numerador queda 8pi raíz de 3, y en el denominador, que es precisamente la respuesta a la pregunta, el volumen, entonces es 8 raíz de 3 por 3 raíz de 2, y si colocamos esto en la calculadora, obviamente se cancelan la raíz de 3 y obtenemos una eficiencia del 0.74 del 74%. Gracias. Muy bien. Bueno, ya ustedes saben que es un problema más complejo. Lo que usted va a hacer tiene 10 puntos adicionales, ¿verdad? A su examen. Muchas gracias, profesor. Lo que usted va a hacer es que usted me va a enviar ese documento, ¿verdad? Y yo lo voy a cargar, así como las demostraciones que yo acabo de explicar, las voy a cargar en el aula virtual. Usted me envía eso, ¿ah? Para que le quede a sus compañeros también. Entonces, sí, está bien. Sí. Y quería mostrar ¿Quiere resolver otro problema o vamos a darle la oportunidad a otra persona? Ajá, sí, bueno, sí. Profesor, yo hice la demostración de la cúbica centrada acá en cara, sí. No sé si me permite. No, pero ya esa la habíamos hecho en clase, okay. ¿Te acuerdas? Sí, vamos, porque yo le dije que muchas cosas que damos en clase estamos... profesor, yo le quería comentar algo. Una cosa que me pareció curiosa, no sé, es que el factor de empaquetamiento de la centrada en cara es el 0.74, el de la hexagonal compacta también. ¿Eso tiene algún...? No, del 74, acuérdense el 74%. Sí, o sea, ambas tienen el 74%, entonces no sé si usted me podría explicar un poco a qué se debe que tenga el mismo. Acuérdense que ambos tipos de celdas, tanto la hexagonal como la centrada cúbica en las caras, representa un empaquetamiento de tipo compacto, donde el espacio, ¿qué significa eso? Empaquetamiento compacto, donde el espacio se aprovecha en la máxima medida, o sea, en la mayor capacidad. Entonces, ¿qué pasa? Siempre va a haber espacio vacío, porque si usted le resta 64 menos 70, a 100, le resta 74, entonces ya ven que queda 20 y algo de espacio vacío en esa celda. Entonces, ¿por qué es igual, constante? Porque acuérdense que aquí se da lo que es el cálculo proporcional. Mira que yo me acuerdo que una profesora de mi departamento, que ella murió este año,
la profesora Carmen Zorita, que ellas eran dos hermanas, las dos han muerto ya. Una era la profesora Marina Zorita, que es era la esposa del profesor Juan Jaén, del Departamento de Química Física, que yo creo que él le va a dar clase a ustedes, creo yo, pero ella está mayor también, ya está. Entonces, él era, la esposa de ella pertenecía a mi departamento, Química Inorgánica. Entonces, ella murió. Luego, la profesora Carmen Zorita también murió este año. Ella era de mi departamento. Y ella una vez me comentó, Mario, porque ella, la mayoría de nosotros comenzamos siendo profesores en la secundaria. Yo, por ejemplo, di clases en el Instituto Fermino II, que es mi alma mater. Y luego ella dio clase, egresada del Instituto Nacional, ella dio clase en las Esclavas, en el colegio Las Esclavas, donde iban las muchachas más ricas de Panamá. Entonces ella, con el tiempo ella dejó de ser profesora de la secundaria y como yo nos vinimos a la universidad a tiempo completo. Luego ella se encuentra a varias muchachas, de tener un estatus económico alto, estudiando economía en la Universidad de Panamá. Y le dice, ay, profesora, nosotros le agradecemos todo lo que usted nos enseñó en química, porque debido a ese cálculo proporcional, que es lo que es mayoritario en la química de la secundaria, en la química de la secundaria no se trata el cálculo integral ni el diferencial, sino un cálculo matemático sencillo que es un cálculo proporcional. Y ella dice que le iban de maravilla en la microeconomía, porque ustedes saben que la economía también lleva matemática. Y contestándole la pregunta a Octavio Zamudio, se basa en el cálculo proporcional. ¿Por qué? Porque ambas celdas, si bien representan un empaquetamiento compacto, no tienen el mismo volumen matemáticamente. O sea, la celda hexagonal es de mayor tamaño que la celda cúbica centrada en las caras. Por lo tanto, es de mayor tamaño. Pero ¿qué hace que la fracción del espacio que se ocupe sea la misma? La cantidad de partículas. Si bien la celda hexagonal es de mayor tamaño que la celda cúbica centrada en las caras, ¿por qué se mantiene constante la fracción del empaquetamiento? Debido a la cantidad de partículas. En la cantidad de partículas que vamos a encontrar en una celda hexagonal, ¿de cuánta es? Son 6. Son 6, pero esas son 6, las 6 sin contemplar el espacio vacío, ¿ah? Sí, pero en la celda cúbica centrada en las caras, que es de menor volumen, ¿de cuánto es el número de partículas? Serían 4 partículas. Claro, es menor. Entonces, ya ustedes ven que es claro, y claro, como es una relación matemática, ¿sabes? Porque ¿cuáles son las partículas? ¿Qué es lo que ocupa ese espacio en la celda? Las partículas. Y claro, si la hexagonal es de mayor tamaño, de mayor volumen, pero tiene mayor número de partículas, que son 2 más, entonces la relación va a ser la misma. La relación del volumen que ocupan las partículas con relación al volumen de la celda va a ser igual. Y eso es lo que explica la constante, ¿verdad? Del 74%. Ahora, ¿alguien quiere resolver algún problema? Si no lo hago yo, porque ya... Número 7. El 7, ¿de qué? La necesidad. ¿Del bario? Sí. Sí, comience pues. Ok, déjame compartir pantalla. Acuérdense que ya el día lunes ustedes comienzan sus presentaciones. Entonces tienen que avisarme cuáles van a ser los grupos voluntarios. O sea, pueden ir voluntarios, no va a ser el orden que el uno va primero, no, eso puede ser cualquier orden. Entonces los voluntarios, miren, si ustedes hacen una presentación excelente y que todo se entiende, yo no tengo que hacer preguntas y ya entonces tendrían la totalidad del puntaje de la presentación. O sea, el máximo punto en ese instrumento que es la rúbrica. Entonces,
traten, practiquen, pónganse el grupo a practicar, que se vea que haya que haya interrelación, una conexión, una lógica, que todo vaya de la menor a mayor complejidad, la presentación. Lúzcanse. Ya puede compartir pantalla. Compartiendo, ¿no? ¿Cómo? Sí, me sale que estás Sí, pero compartiendo, sale pero en sale la negro. pantalla en negro. Ok. Ya está bien. Yo lo veo negro todavía. Para encargar. Un momento, profe. Sí. Bueno, yo voy a la cocina a tomar un vaso de agua y regreso. Ya tiene listo la Murdoch. Me di cuenta que es mi internet. Se lo voy a pasar a un compañero para que presente por mí, yo explico. Sí.
Profesor, una pregunta. En el problema 2 de ese mismo área, Sí, que habla del oro y el platino, de la cristalización, cuando me sí, dicen que la dimensión de la estructura, me hablan de la arista, ¿cierto? claro, es la longitud de la arista. Ok, entonces tengo una duda. Ahí cuando yo lo resolví, llegué a la conclusión de que, por ejemplo, como era una estructura cúbica compacta, era una central en las caras. Entonces, Exacto. cuando yo veía, tenía que la arista era igual a 4R. Ujú. La Entonces, arista 4R. sí, no sé si es que como... La longitud sería la diagonal de la cara. Exacto. Es 4 veces el radio. Acuérdense que tenemos en cada una de las 6 caras una partícula en el centro, ¿ah? Ujú. Pero en los vértices opuestos a esa cara tenemos también partículas, en este caso átomos ya sea de oro o platino, y por lo tanto hay un contacto directo a lo largo de esa diagonal de la cara, ¿ah? Que abarca 4 veces el radio. Mm. Ese es igual tanto para el oro como para el platino. Ujú. Acuérdense que Entonces, la arista no sería no sé si es un problema que tengo yo de en la definición de los términos, pero entonces la arista no es lo mismo que la diagonal del... no, Ah, ok, ok, porque la entonces diagonal la hemos ya, simbolizado como la B, ¿verdad? La arista es la A, ¿verdad? que ya es A de un término de arista, término. pero la B sería la diagonal a lo largo, la diagonal de una cara. Y la C, le hemos dicho que es la diagonal a lo largo, o sea, la diagonal del mismo cubo. No es lo mismo la diagonal del cubo que la diagonal de una cara. Y tampoco la arista. La arista es la longitud de cada uno de los lados del cubo que son iguales. O sea que los lados, ¿verdad? X, Y, Z son iguales. Ya, muchas gracias. Profesor, yo tuve 1.44 Armstrong en esa respuesta, pero no sé si es correcto. Eso lo pueden buscar, ¿verdad? Calcula el radio metálico. Eso lo pueden buscar en la tabla periódica y ver qué tanto coincide. ¿No hicieron ese ejercicio? Yo tenía la tabla. Yo lo hice, profe, a mí me dio lo mismo. Y la tabla periódica le dio el mismo número, más o menos, que está en la tabla periódica. A mí sí. Acuérdense que los radios se dan en la tabla periódica. Acuérdense que los radios pueden ser de diferentes tipos. Radios covalentes, radios metálicos, radios iónicos. Y hay muchos otros tipos de radio. Radios de Van der Waals. Dependiendo pues de la naturaleza de la sustancia. Voy a buscar mi tabla. Yo tenía la tabla periódica a mano. Pero como voy moviendo todo. Uy, la tenía aquí con la libreta. Acuérdense que el tiempo apremia. Vayan presentando. Aquí ya tengo la tabla periódica. Mire, si buscamos la tabla periódica donde están los radios, ¿eh? Aquí hablan de radio atómico. Claro, el radio atómico es un radio de naturaleza metálica en este caso, porque es un metal. Si lo visualizamos para el platino, sería 1,39, creo. Y para el oro, 1,46. Eso es lo que les dio. A mí me dio 1,44 y para el platino 1,38. Ah, bueno, están bastante Yo próximos. Están bastante próximos. Sí, sería ese el resultado, sí, en base a los datos que se le están suministrando. ¿Alguien? ¿Otra pregunta?
Profesor, no sé si puedo mostrarle el problema 14 antes que llegue el compañero Abraham Murdoch. ¿Usted quiere resolver el problema 14? Sí, es que cuando estaba esperando al compañero ya estaba aprovechando el tiempo y hice el problema, que es uno que tiene que ver un compuesto AGX y determinar X. Una longitud de clase. Ajá, eso asumí. Hágalo. Ah, bueno, ya llegó el compañero. Lo puedo llegar después de que termine de explicar. Sí, yo también resolví el 5, el 6 creo, así que no sé. Ok, leo lo que dice el encabezado. El bario metálico cristaliza en una red cúbica central en el cuerpo. Los átomos de bario están ubicados únicamente en los puntos reticulares. La longitud de la arista de la celda unitaria es 502 picómetros y la densidad del metal es de 3.5 gramos por centímetros cúbicos. Con esta información, calcule el número de Avogadro. Yo lo primero que hice fue que busqué la fórmula de la densidad, que en este caso es la cantidad de átomos por la masa molecular del compuesto entre el volumen de la celda unitaria por el número de Avogadro. Ahí, como ellos nos están pidiendo, es el número de Avogadro, así que procedí a despejar. La densidad pasó dividiendo a donde estaba el número de Avogadro y el número de Avogadro salió de la igualdad. Disculpa que lo interrumpa, pero yo veo que así es muy complicado. ¿Por qué? Porque esa es como una fórmula sintética que, o sea, que es lo mismo, pero yo creo que lo más recomendable ahí es que usted establezca que los datos les den ciertas dimensiones. Vamos a ver, espérese un momentito, yo se lo voy a decir. Ese es el problema, es el 2, ¿el qué? El 6. Profesor. El 7, sí. Usted lo que tienen que trabajar, y lo va a hacer de una vez, utilizando la herramienta, la Open Board, ¿verdad? Lo va a hacer, lo tiene. O la que utilizaron sus compañeros el lunes. Mire, porque así es muy complicado. Lo que usted tiene que establecer factores de conversión, donde le van a dar ciertas relaciones de unidades, pero usted tiene claro a qué debe llegar. Si le están pidiendo la constante, que es el número de Avogadro, usted tiene que llevar, si estamos hablando del bario metálico, a número de átomos, ¿verdad? Que debería ser 6,02 por 10 a la 23, pero la unidad sería número de átomos de bario entre mol de átomos de bario, ¿no es así? Ese es el número de Avogadro en esta situación. Para llegar a esa relación entre el número de átomos de bario y mol de átomos de bario, ¿qué información tiene ahí? Primero le están diciendo que es una celda, que la celda cúbica es centrada en el cuerpo. Eso le está diciendo que tenemos ¿cuánto? Que lo tiene ahí. 2 átomos de bario por celda. Esa es la relación en términos de unidades. 2 átomos de bario. Ven que ahí ya tiene lo que es el numerador en el número de Avogadro, que es átomos de bario. O sea, 2 átomos, sin importar el número, acuérdense, porque ahora es que usted va a relacionar todo el conjunto de datos para obtener ese número, esa constante matemática. Entonces tiene 2 átomos de bario que hay por celda. Pero luego le están diciendo la longitud de la arista de la celda unitaria es de 502 picómetros. ¿Qué puedo obtener con ella? ¿Qué puedo obtener? El volumen, profe. El volumen elevando al cuadrado, acuérdense que no lo va a poner así, sino 502 por 10 a la menos 12 metros, lo va a elevar al cubo y obtiene el volumen. Pero ese es el volumen de la celda. El número que le da ahí es por celda. Y ya usted puede simplificar celda, que es la que abarca el factor de conversión anterior, porque dijimos que es 2 átomos de bario por celda. Y luego le dan la densidad. ¿Por qué va a ser importante la densidad aquí?
porque la densidad le está dando la masa, ¿verdad? Determina La la masa entre volumen, o sea, la relación masa-volumen. El volumen le va a ser factible simplificar el volumen que ya ha determinado anteriormente, ¿no es así? Simplifica el centímetro cúbico con el centímetro cúbico. Y esa masa que abarca la densidad la va a simplificar con la masa molar, que usted la tiene ahí. Pero la masa molar, además de los gramos que abarca, ¿qué es lo que le falta al mol? ¿Qué es lo que va en el denominador para determinar ese número de Avogadro? Entonces hágalo de esa forma, olvídese de esa fórmula. Entonces, esto es la lógica matemática que usted va a utilizar, un análisis dimensional. Al final usted va a obtener la relación de átomos de bario entre mol de átomos de bario. Hágalo. ¿Tiene la aplicación, Murdoch? No tengo el internet suficiente como para compartir eso, profe. No. Ay, lo siento. ¿Alguien quiere hacerlo rápidamente? Profesor, yo podría resolverlo. Hágalo, Giancarlos Araúz. Claro, el problema dice que es que es el bario cristalizado en una red cúbica centrada en el cuerpo. Muy bien. Bien, él dibuja su cubo. Muy bien, el que está en el centro, ¿eh? En el centro del cubo, ese átomo de bario, y en cada uno de esos 8 vértices están ubicados 8 átomos de bario, que no pertenecen exclusivamente a esa celda, sino solamente un octavo, ¿no es así? Correcto. Entonces, como ya sabemos que por cada celda cúbica centrada en el cuerpo vamos a tener 2 átomos por celda. Exacto. Así que vamos a poner 2 átomos por celda. Ponga el símbolo químico, 2 átomos, átomo lleva tilde en la A, ¿verdad? Esdrújula. Bien. Por celda. Ya tiene su primer factor de conversión y tiene la parte del número de Avogadro que es átomos de bario. Así que eso le tiene que quedar arriba en el numerador, ¿verdad? Átomos de bario. Muy bien. Enciérrele en un cuadradito para saber que ese es un primer factor de conversión, ¿eh? Pero de otro color para que se vea, para que resalte, ¿verdad? Bien. Ahora va a utilizar otro factor de conversión que le va a permitir. Correcto. Sí. Voy a determinar porque me están dando el valor de la arista, así que voy a determinar el volumen. Pero acuérdense que como la densidad les da el volumen en centímetros cúbicos, tienen que ese volumen determinado en centímetros cúbicos. Por lo tanto, tienen que ir de esos picómetros a centímetros. Eso es importante.
porque no 10 a la menos 12 metros equivale el picómetro, pero eso lo tienen que llevar finalmente a centímetros. Bueno, está bien lo que él ha hecho, pero él se ha saltado un paso porque, claro, el picómetro, pico equivale a 10 a la menos 12, ese prefijo. Sí, ¿Ah? profe. Es que quiero Entonces, tratar de facilitarlo claro. acá porque es complicado. Ah, claro. Y un metro equivale a 10 a la menos 2, o sea, un centímetro 10 a la menos 2 metros. Y por lo tanto, cuando usted multiplican eso, entonces le da 1 por 10 a la menos 10 centímetros. En lugar de 10 a la menos 12 metros. Y es esa longitud en términos de centímetros que es la que va a elevar al cubo, ¿ah? Para obtener el volumen de la celda. Ahora ya teniendo esto, ya puedo comenzar a utilizar los factores para determinar el número de Avogadro. Claro, tiene otro factor. Pero acuérdense cuáles son las unidades de ese volumen. Es 1,265 por 10 a la menos 22 centímetros cúbicos. Ese es el volumen que entre ¿a qué pertenece ese volumen? ¿A una partícula o a la celda? A la celda. Entonces va dividido entre. Este es el factor de conversión que ustedes dieron en primer año. Ahora sí voy a determinar el número. Exacto. Porque va a utilizar la densidad que ya le da, es un dato que le da el problema. Y luego introduce la masa molar, ¿verdad? Que es una constante, porque le están diciendo que es vario. Por lo tanto, en la tabla periódica ustedes determinan cuál es esa masa molar. Es 137,34 ¿ah? Gramos sobre mol. Gramos de bario sobre mol. Esa es la densidad, profe. Esa es la densidad, sí. 3,50. Claro, a simplificar el volumen, ¿verdad? Fíjense que esa densidad es centímetros cúbicos de bario entre 3,50 gramos de bario. O sea, 3,50 gramos de bario ocupan ese volumen. Es de 1, ¿ah? De 1 centímetro cúbico.
Este ya es el factor para transformar de gramo a mol. Sí, la masa molar, pues. Acuérdense, de Sí, 137. La masa molar es un factor de conversión que relaciona mol a gramo, ¿va? O sea, ¿cuántos gramos encontramos por mol? Pero acuérdense que ese mol abarca el número de Avogadro, ¿ya? Esa constante de partícula. Y por último va a poner que una celda contiene esos 2 átomos de bario. Claro, cuando él simplifica todo, le va a quedar átomos de bario entre mol de átomos de bario, que aunque él no diga mol de átomos, sino mol de bario, ya sabemos que eso abarca mol de átomos, ¿verdad? De partículas. Me dio 6,20 por 10 a la 23. Claro, Pero es 6,0. es una aproximación. Claro, es un número aproximado. Esos son problemas, pues, aspectos de la práctica experimental que se da esa constante. Eso también lo pueden ver en la física. Hay constantes en la física que, debido a las mediciones que se hacen, se observa experimentalmente esa constante. Pero claro, la química es una ciencia muy abstracta. Átomos, nada de moles, átomos sobre mol. Muy bien. Átomo, acuérdense, lleva tilde en la A. Muy bien. Vieron que es sencillito, pero si ustedes van a usar esa fórmula que planteaba Mordo, se les va, ¿cómo aprender? O sea, es como algo mecánico, o sea, no tiene una lógica. Entonces, dependiendo de los datos que les da el problema, eso para todos los problemas que se le están planteando. Bien. Sí. Bien, bien. Quiero que alguien haga el problema del ciclo de Bohm-Java. ¿Alguien lo hizo? Tiene 5 puntos. ¿Quién fue? Es Araúz. Sí, profe. Tiene 5 puntos. Y acuérdense que usted tiene que, bueno, tengo aquí anotado que tiene 16 puntos para su examen. O sea que si saca 70 y 16, saca 84, perdón. Saca 84. Profesor, ¿esos puntos se anexan al semestral o al parcial? Al parcial, al primer parcial. Y me dijo que tengo 16. Pero mire, da igual a quién se le anexe, si al parcial o al semestral, porque tienen la misma ponderación, ¿no es así? El parcial y el semestral tienen una ponderación del 35%. Entonces, claro, este le está sumando a su primer parcial. Y en el primer parcial, claro, usted tuvo ¿cuánto? 34, ¿no? 34 de 80, se le suma esos 34, esos 16. Y ya no es 34. Profe, una pregunta. Dígame. Yo pensaba que había más puntos. Había más puntos. Porque acuérdense que yo tengo una lista que todavía tengo que pasarla en las primeras clases. ¿Se acuerdan que yo usaba una hoja? Todo lo tengo que pasar a la libreta. Que no lo he tenido, bueno, tiempo he tenido, pero se me ha pasado. No se preocupe. Yo lo tengo aquí, esa hoja, no se preocupe. Yo la clase siguiente me pregunta y yo se lo digo. Profesor, no sé si puedo mostrarle el problema que mencioné, el problema 14. Sí, hágalo, porque ese problema es importante del ciclo. Es un problema sencillo, por lo general. Es el de halogenuro de plata. No haga ese porque en realidad ahí
claro, lleva también factores de conversión. Pero vamos a ver, no tuvieron problema al hacer el problema número 18 del capítulo 8. Dice calcular la energía de red cristalina del cloruro de calcio a partir de los siguientes datos, lo que es el delta, el cambio de entalpía de formación estándar, de sublimación estándar, de disociación, de las primera y segunda energía de ionización del calcio y la primera afinidad electrónica del cloruro. ¿Tuvieron problema? Yo lo hice y me dio 2256 kilojoules por mol. Muy bien, ese es el resultado. ¿Lo quiere hacer? Sí, está bien. Déjeme ver si puedo abrir el tablero. Y disculpe, ¿el estudiante es Son o Ho? No se preocupe, profesor. Alex Howe. Alex Ho. Bueno, sí, porque es que este problema tiene ese problema que usted dice para identificar, que creo que es el bromuro, ¿no? ¿Bromuro o yoduro? ¿Qué masa molar le dio 80? El bromo. El bromo. Claro, también lleva bastantes factores de conversión, que es lo que ya les dije que tienen que hacer hincapié en estos problemas. Pero ya para terminar por el día de hoy, bueno, si tenemos tiempo antes del semestral, podemos hacer una sesión de práctica. ¿Oyeron? Vendría muy bien, profesor. Sí, porque ustedes lo necesitan. Ustedes están o sea, ustedes están, tienen muchas necesidades actualmente por el tiempo que han permanecido en esta situación de la pandemia. Así que eso es así. El que no lo quiera ver, ¿Se ve el tablero? sí, se ve el tablero. Ok, yo como me organicé fue establecer las reacciones que estaban relacionadas a la formación. Por ejemplo... Perdona que le interrumpa. Lo primero que tiene que hacer, acuérdese de la fórmula del sólido es cloruro de calcio. Tiene que establecer es el ciclo de Bohn-Java y luego las reacciones, ¿verdad? Bueno, puede comenzar con las reacciones, ¿verdad? Porque en las reacciones es la que va a agrupar a través del ciclo, ¿no es así? A través del ciclo va a agruparla todas esas reacciones que representan procesos químicos o físicos. Por ejemplo, la sublimación, las ionizaciones, la ganancia electrónica. Bueno, acuérdense que tiene que marcar el estado físico. El cloruro de calcio es un sólido, ¿no es así? El cloruro de calcio es un sólido. Ponga entre paréntesis S. Si su índice, eso va a la altura de la fórmula. Deje de utilizar ese subíndice. ¿Quién les enseñó que el estado físico se pone como subíndice? Eso va a la altura de la fórmula, entre paréntesis. Bien. Y claro, el calcio, ese ion, ¿en qué estado físico se encuentra? Bien. Eso es lo que le está preguntando, el delta H de red, ¿verdad? De cristalina. Muy bien. Entonces póngalo acá al final, que ese es un cambio, un delta H de red, ¿verdad? Estándar, ponga el cerito arriba. Muy bien. O se le hace fácil escribir a usted. Te está escribiendo con un marcador, con un mouse. Ah, mira, se le hace fácil.
Muy bien. Entonces, ¿qué proceso físico es ese? Que también, Este sería el de sublimación. claro, un delta H estándar de sublimación. Pasar el calcio del estado sólido al estado gaseoso. Y esto es el valor de 178. Muy bien. Kilomol. Esa es la unidad de kilojoule sobre mol, ¿verdad? Ahora voy a poner el de ionización, que serían las dos energías, porque el ion pierde 2 electrones. Claro, tiene dos cargas positivas, entonces abarca dos procesos de pérdida de electrones, una primera y una segunda ionización. Y claro, esos dos términos de energía son positivos, son procesos endotérmicos, igual que la sublimación. Requiere de energía. Yo esas dos energías las sumé directamente. Sí, pero acuérdense que sí, está bien, pero el calcio, acuérdense, con las dos cargas positivas está en el estado gaseoso, ¿ah? Sí. Nada de su índice, póngalo a la par de la fórmula. A la altura, ¿ah? Entonces ella ha sumado la primera y la segunda. Bueno, 590, que es la primera ionización, la primera energía, y la segunda, que le hace un total de 1736. Aquí sería la energía de disociación, pero como son 2 moles de cloro. No, ahí sí está el perro. Afinidad electrónica, sí, disculpe. Sí, es con la afinidad electrónica. Ahí la energía de disociación equivale a la disociación de la molécula. Ya cuando usted va, ahí sí tiene que tener, porque la afinidad electrónica abarca es un solo mol de átomo de cloro. Y por lo tanto, ahí el problema se lo está dando para un solo átomo. Tendría que tomar en cuenta el coeficiente 2. Muy bien. Ahí está un poquito la... Claro, el que no lo hace, que no tiene, no se le pondría, no, o sea, solamente se le baja un punto. Porque ahí tiene que saber por estequiometría, ¿verdad? Que es una de las cosas que tuvieron que hacer hincapié los profesores de primer año en esa estequiometría, desarrollar ese cálculo, ¿eh? Muy bien. Ahora haga el ciclo de Carnot, el ciclo de Bohan-Java. Le falta uno. Sí, le falta el de formación. Se refiere de formación. a que haga como la figura que sale en el libro. ¿Cómo? A que haga el ciclo como la figura que sale en el libro. Claro, o sea, acuérdense que es ese delta H de formación que es igual a todo lo que ha puesto ahí. Acuérdense que es un ciclo cerrado.
o sea, una estructura cerrada. O sea, ese cálculo del delta H de formación estándar lo puedo hacer a través de todos estos pasos. O sea, es lo que es la famosa ley de Hess. Mire, yo creo que mejor que, o sea, usted lo ha puesto así, ¿verdad? Pero si lo pone así con la flecha, sí pareciera que fuera lo contrario, ¿ya? No es recomendable que lo... bueno, así sí. Pero la lógica siempre es que la flecha se ponga hacia la derecha. Pero también lo puede poner así. Pero se acostumbra es poner siempre la flecha en sentido hacia la derecha. No, ahí no ponga el... Melanie, no ponga el coeficiente o un medio, porque claro, la relación estequiométrica en el sólido es de 1 mol de calcio a 2 mol, por lo tanto serían exactamente. ¿Así está bien? Lo que pasa es que usted acá la disociación tiene que poner acá sí 2, aquí van 2, acá le falta el 2 nada más. Exacto, está bien. Exactamente, ahora sí. Y claro, ¿qué es lo que le falta ahí? El valor de la entalpía de formación y hacer toda la suma. Sí, pero ¿dónde está el delta? ¿Cómo relaciona el delta H de formación? Sería el cloro, la molécula del cloro en estado gaseoso más el calcio en estado sólido. Esos dos hacen el delta H de formación. Usted lo tiene acá, ¿verdad? Delta H de formación. ¿Es G o F? Es una F. Sí, es una F. Y claro, tiene que poner que el CaCl2 está en estado sólido. Muy bien, ya. Entonces ahora tiene que hacer es la sumatoria, ¿verdad? O sea, hacer la relación que el delta H de red estándar es igual. Hágalo así porque ya estamos pasados de tiempo.
de red estándar es igual al delta H de formación, que es lo que aparece solito, vean, en un miembro. El delta H de formación, ese no es negativo. ¿Qué está poniendo primero? El delta H es 796, pero ese tiene signo negativo, acuérdese. Lo que usted va a poner tiene signo negativo, porque lo que está pasando, acuérdense que eso estaba en el otro solito, ¿verdad? Y el delta H de red que lo acompañan todos los demás cambios de entalpía es lo que va a usted cambiar de signo. ¿No es así? Ese 698, ¿cuál es? La afinidad. Sí, esa es de la afinidad electrónica. Ah, claro, como esa tiene signo negativo, pasa con signo positivo. Pero esa va multiplicado por 2, ¿no? O sea, ya eso lo ha tenido multiplicándole menos 349 por 2, ¿verdad? Sí, ya lo puse así. Claro, da signo negativo, pero como lo está pasando al otro miembro, da signo positivo. Y acuérdense que todo eso lo tiene que cerrar entre paréntesis porque todo eso tiene la misma unidad de medida que es el kilojoule por mol. Y ahí está pasando toda la demás entalpía, pero con signo, no irían con signo negativo, porque todo eso son signos positivos, tiene ese error, todos irían con signo negativo. Porque acuérdense que usted está exactamente. Por eso que ese cambio de entalpía de R le va a dar un número relativamente grande, pero con signo negativo. Es un proceso exotérmico, donde nos dice que está favorecido, ¿ah? Desde el punto de vista termodinámico. Bien. Sí, había cometido el error de los signos, pero el valor sí me había dado así. Sí, claro, tenía el signo invertido, ¿ah? Es un signo negativo el resultado. Muy bien, tiene 5 puntos. Es Melanie García, 24. Que sabe que ese es el apellido más común de habla española. Sí, ya me lo han dicho varias veces. García es el apellido más común. O sea que hay más personas con ese apellido en el mundo, ¿ah? García, no es González ni Pérez, es García. Sí, vamos entonces a ver quiénes. Entonces, el lunes, acuérdense que me tienen que voluntario los grupos que van a hablar. Puede ser para dar 5 grupos voluntarios el día lunes, ¿verdad? Para ver si abarcamos todos. Entonces, pero 5 grupos, pero si los grupos son grandes y además son 15 minutos por persona, alcanzaría para 5 grupos. Bueno, podemos, pero si falta uno, ya tenemos, o sea,
ya tenemos, o sea, si falta un integrante de un grupo y no puede decir, entonces es mejor que tengamos el máximo número de grupos voluntarios para curarnos en salud. ¿Ya? Ok. Sí. Bueno, vamos a ver quiénes llegaron tarde para ya entonces terminar la clase. 12, Cavadía Daniel. Daniel Cavadía. No llegó. El 17, Edrián de León. Edrián. Presente, profe. Bien. Bueno, vamos a verlos acá. Glenn Quijano. Glenn, no llegó. Y Yenela Perea. Yenela, tampoco. Buenos días, digo buenas tardes. Yenela, bien. Bueno, terminamos por el día de hoy. Ya entonces el lunes comienzan sus presentaciones. Acuérdense, ya les dije, deben de practicar. Cada grupo, reúnanse antes. Y clarito, si dicen todo excelente, no tenemos pregunta y por lo tanto vamos a avanzar más rápidamente en esas presentaciones. Bueno, entonces estudien, practiquen esas presentaciones y nos vemos el lunes. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profesor. Chao, profe.